Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta transmisión. Búsquese una silla, siéntese, póngase cómodo y agárrese muy bien, porque lo que hoy va a escuchar lo va a dejar perplejo o perpleja. Nadie en ningún otro lado se lo ha dicho, se lo va a decir, y ni mucho menos en los templos y en las iglesias le van a decir lo que hoy se va a enterar a través de este video. Y para no alargar mucho el video, vamos a entrar al asunto que nos ocupa el día de hoy. Y para ello vamos a leer a un comentario que puso en uno de los videos César Abraham Aquino. Y lo voy a leer textualmente como él lo escribió. Y dice: entonces, ¿por qué estaba Moisés y Elías con Jesús en Mateo 17, 1 al 3? Eres un blasfemo. El Rey Jehová de los ejércitos es el Padre de nuestro Salvador Jesús. Por eso Jesús dijo claramente, bautizándolo en el nombre del Padre Jehová y en el nombre de Jesús y en el Espíritu Santo, el hombre es un gusano para cuestionar al Rey Jehová de los ejércitos. No somos nadie para cuestionar al Creador de todas las cosas. Este es el comentario que escribió César Abraham Aquino, por el cual me llamó mucho la atención, y dice que en Mateo 17, 1, 3 dice que Jesús estaba con Moisés y Elías, y que por eso, al decir lo contrario, soy un blasfemo, y que el hombre es un gusano para cuestionar al Rey Jehová de los ejércitos, y que no somos nadie para cuestionar al Creador de todas las cosas. Es lo que él dice en su comentario. Pero déjeme decirle y déjame decirte, César Abraham Aquino, que si nosotros fuéramos gusanos, ¿tú crees que, o ustedes creen que por unos gusanos o un gusano, el Padre Creador del universo iba a mandar a la tierra a su Hijo a que padecieran todas las cosas para podernos liberar de la mentira de Jehová y venir a salvarnos y ofrecernos vida eterna? ¿Tú crees que Jesús iba a venir por unos gusanos o por alguien que no es nadie? Si no fuéramos nadie, ¿el Padre iba a enviar a su Hijo para que nos viniera a salvarnos? Por supuesto que no. Para el Padre nosotros no somos gusanos. Para el Padre y para Jesús de Nazaret somos creaciones de Él, somos hijos de Él, y por el cariño y el amor que nos tienen, vino a la tierra a padecer todo lo que le hicieron. Porque no somos gusanos, porque si fuéramos gusanos no hubiera venido, y tampoco si fuéramos nadie, tampoco hubiera venido. Pero tú, César Abraham Aquino, usted se considera gusano, se considera que es un don nadie, y no se cree digno de que Jesús haya venido a la tierra por usted. No cree usted eso, porque usted cree en su Dios Jehová, y Jehová precisamente así trata a sus seguidores, como gusanos y como nadie, porque para Jesús no son nadie, para Él son gusanos, son estiércol para Jehová. Y por eso los seguidores de Jehová, en este comentario denotamos que ellos se aceptan que esos son, porque eso es lo que les han dicho, les han enseñado en su templo, en sus iglesias, de que esos son, y ellos lo aceptan. Ellos aceptan ser siervos, esclavos de su Dios. Por eso dicen eso en los comentarios. Pero en realidad no son gusanos, no son nadie. Para el Padre son personas muy importantes, creaciones de Él, y por eso
mandó al Hijo para que no se perdiera nadie y fueran salvos y rescatados, en realidad, rescatados. Vamos a entrar al tema que nos ocupa hoy, y es precisamente el fondo de este comentario, que dice que Moisés y Elías estaban platicando con Jesús de Nazaret, y vamos a buscar esa verdad, si es verdad o es mentira, de que Elías y Moisés estaban platicando con Jesús. Y eso está en Mateo capítulo 17, versículo 3. Esa es la verdad, ese es el fondo del asunto que vamos a ver hoy, y eso es lo que vamos a buscar, esa verdad. Era Moisés y Elías en realidad los que estaban platicando con Jesús, y si no eran ellos, ¿quiénes eran en realidad? Y para la búsqueda de esa verdad, surgen ciertas preguntas que vamos a darle respuesta una vez que iniciemos el análisis de las citas bíblicas. Una de ellas es: ¿quiénes subieron con Jesús al monte? ¿En qué libro está escrito que Jesús platicó con Moisés y Elías? Mateo, Marcos y Lucas son testigos presenciales de los hechos. Mateo, Marcos y Lucas son testigos de oídas. Las narraciones o declaraciones de Mateo, Marcos y Lucas, que son de oídas, ¿tienen credibilidad? Si Mateo, Marcos y Lucas no vieron que Jesús estaba platicando con Moisés y Elías, entonces, ¿quiénes estaban en el lugar de los hechos? En los libros de Pedro, Jacobo y Juan, ellos manifiestan que Jesús estaba platicando con Moisés y Elías. ¿Será verdad eso? Las narraciones o declaraciones de Mateo, Marcos y Lucas están robustecidas por otro medio de prueba. Sucedió el evento donde Jesús y Pedro, Jacobo y Juan subieron al monte y que Jesús platicó con dos personajes desconocidos. Si no fue Moisés y Elías con quien Jesús platicó en ese monte, entonces, ¿quiénes eran esos dos personajes que vieron supuestamente Pedro, Jacobo y Juan? En los libros de Pedro y Juan narran que vieron a Jesús platicar con Moisés y Elías. Entonces, si Mateo, Marcos y Lucas nunca estuvieron en el lugar de los hechos, ¿por qué narraron en sus libros que Pedro, Jacobo y Juan vieron que Moisés y Elías platicaban con Jesús? Todas estas interrogantes vamos a encontrarle respuesta una vez de haber leídas y analizadas las testimoniales que obran en la Biblia, y vamos a analizarlas bajo el contexto de que como que esas declaraciones o testimoniales estuvieran en una carpeta de investigación, y vamos a buscar la verdad histórica. Si en verdad estaba Jesús platicando con Moisés y Elías en ese momento, y también sabremos si sucedió el evento o no. Y al final vamos a encontrar respuesta a todas las interrogantes que acabo de leerles. Entonces, vamos a realizar el análisis de las testimoniales que se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a leer las tres testimoniales o narraciones o declaraciones de Mateo, Marcos y Lucas que se encuentran en la Biblia, para efectos de poder encontrar la verdad que estamos buscando. ¿Cuál es esa verdad? De que si es cierto que Jesús estaba platicando con Moisés y Elías en el monte, en esa montaña. Y también sabremos si sucedió el evento o no sucedió. Para ello vamos a utilizar la metodología de la lectura que se realiza para los textos bíblicos, que consiste
en realizar una lectura comprensiva o interpretativa, una lectura reflexiva y una lectura analítica. En conjugación de los tres elementos mencionados, vamos a encontrar la verdad después de dicho análisis, y entre todos, ustedes conmigo, encontraremos esa verdad que siempre nos los han dicho en los templos y en las iglesias, y le llaman la transfiguración de Jesús. Hoy sabremos la verdad oculta de la transfiguración, porque estamos en búsqueda de esa verdad, si sucedió el evento o en verdad Moisés y Elías estaban platicando con Jesús. Vamos a saberlo más adelante. Por lo que iniciamos a analizar y a leer la primera testimonial vertida por Mateo en capítulo 17, versículo 1 al 9, que dice así: pongan mucha atención, juntos estamos aprendiendo a realizar esto. Y si ustedes lo aprenden, lo van a poner en práctica en los demás textos bíblicos, capítulos, versículos que ustedes lean. Y siempre van a encontrar la verdad. Pongan atención. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él escuchen. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esta es la narración, la testimonial, la declaración vertida por Mateo y escrita en el libro, la cual conforma la Biblia. Vamos a leer y analizar también a lo que narró Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 9, para que podamos ver la verdad que estamos buscando. Y dice Marcos: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra las puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba,
pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él escuchen. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Hasta aquí termina la narración de Marcos con relación a la transfiguración. Y para saber la verdad, también es necesario leer y analizar Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36, que narró lo siguiente con relación a los hechos que hoy investigamos. Y dice así: aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él escuchen. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hasta aquí hemos leído las 3 testimoniales vertidas por Mateo, Marcos y Lucas. Es necesario, para entender y para que entiendan, comentarles que para efectos de la credibilidad de una testimonial o una declaración como la que acabamos de leer y que se encuentran inscritas en los libros de Mateo, Marcos y Lucas, es necesario que dichas narraciones o declaraciones o manifestaciones realizadas tal y como lo acabamos de leer, es de que sean vertidas en modo, tiempo y circunstancia. En esos 3 elementos debe de caber una declaración para efectos de que tenga validez y credibilidad. Y aunado a eso, también es necesario analizar y ver que las testimoniales vertidas que obran en el libro de Mateo, Marcos y Lucas, dichas por ellos mismos, si son testimoniales presenciales de los hechos o son testimoniales de oídas. Una declaración o testimonial presenciales de los hechos son las llamadas oculares, y que quiere decir que las personas que estuvieron en el lugar de los hechos observaron y vieron con sus propios ojos lo que sucedió y aconteció en ese momento en que se estaba desarrollando el hecho
de lo cual ellos están dando testimonio. Y también las declaraciones de oídas es los testimonios vertidos por personas que no estuvieron en el lugar de los hechos y por lo tanto no vieron lo que sucedió, no vieron lo que pasó y no les consta lo narrado, sino que ellos lo testifican y lo manifiestan porque se los contaron. Por eso las declaraciones vertidas por esas personas son declaraciones de oídas y no tienen ninguna validez o credibilidad si no está robustecida por otro medio de prueba. Esas declaraciones de oídas, para tener credibilidad o que sean verosímiles, es necesario que se encuentren robustecidas por otro elemento de prueba. ¿Qué quiere decir eso? De que haya de que la persona que vio los hechos, que estuvo en el lugar de los hechos, manifieste lo que él está contando, que le contaron. Eso es las declaraciones o las testimoniales de oídas. Son meramente indicios, mas no contienen la verdad de los hechos porque son de oídas. Ellos lo saben porque otra persona se los transmitió la información. Y eso es lo que vamos a analizar y ver en este momento. Si Mateo, Marcos y Lucas son testigos de oídas o son testigos presenciales de los hechos. Para ello, ya leímos las tres testimoniales o narraciones de Mateo, Marcos y Lucas. Y nos vamos a dar cuenta ahora si efectivamente son testigos presenciales o son de oídas. Y ya una vez que hemos leído las tres narraciones de los personajes antes mencionados que están en la Biblia, ya podemos responder a las interrogantes que les mencioné al principio, el cual dice la primera: ¿quiénes subieron con Jesús al monte? Por eso les dije, pongan mucha atención. Lo que aquí vamos a analizar bajo la metodología de la lectura de los textos bíblicos utilizados, que es la comprensión o interpretación, la lectura reflexiva y la analítica. Vamos a saber por medio de esa metodología si es verdad o es mentira lo que buscamos. Si Moisés y Elías en realidad estaban platicando con Jesús en ese evento que sucedió y que presenciaron los discípulos. Pero la respuesta ahora, después de haberlo leído, las tres testimoniales, encontramos respuestas a las interrogantes que habíamos planteado anteriormente, y que es: ¿quiénes subieron con Jesús al monte? Una vez analizadas las tres testimoniales, nos damos cuenta que Mateo dice que subió Pedro, Jacobo y Juan. Marcos dice lo mismo, dice que subió Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Pedro y Jacobo eran hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo y son hermanos. Pedro es el Simón Pedro, el famoso Pedro. Entonces, está diciendo Mateo que Pedro y Jacobo y Juan fueron los que subieron con Jesús. La aseveración de Juan lo corrobora Marcos. Marcos dice también que Pedro y Jacobo y Juan fueron los que subieron con Jesús al monte. Ningún discípulo más subió. Dicen ellos que subieron solo los cuatro: Jesús, Pedro, Jacobo y Juan.
La declaración de Mateo y Marcos lo corrobora lo dicho por Lucas, que también dice que subió Pedro, Jacobo y Juan al monte con Jesús. Entonces, la interrogante, ¿quiénes subieron con Jesús al monte? La respuesta es Pedro, Jacobo y Juan, su hermano. Ahora sabemos que ellos fueron los que presenciaron ese supuesto hecho que sucedió y que ellos están narrando en sus libros. Y también responde a la pregunta, ¿en qué libros está escrito que Jesús platicó con Moisés y Elías? Ahora sabemos que los libros donde está escrito es en Mateo, Marcos y Lucas. Ahí está escrito el evento que estamos investigando hoy. Respondemos a la siguiente pregunta que dice, ¿Mateo y Marcos y Lucas son testigos presenciales de los hechos? Con lo que les platiqué anteriormente, ustedes pueden deducir que los tres personajes están diciendo en su declaración que los que subieron con Jesús a la montaña o al monte fue Pedro, Jacobo y Juan. Pero ¿quiénes están narrando ese evento? ¿En qué libros están escritos? Ya sabemos que están quienes están declarando ese evento, que sucedió ese evento, es Mateo, Marcos y Lucas. ¿Quiénes estuvieron en el lugar de los hechos? Pedro, Jacobo y Juan. Es evidente que Mateo, Marcos y Lucas nunca estuvieron en el lugar de los hechos. ¿Qué son? Las narraciones, las declaraciones vertidas por ellos son testigos de oídas. Es decir, que Mateo, Marcos y Lucas no estuvieron en el lugar de los hechos y lo que ellos están narrando en sus libros y lo que escribieron fue porque se los contaron. Ellos nunca estuvieron allí en el lugar de los hechos y que son testigos presenciales es Pedro, Jacobo y Juan. ¿No les parece muy curioso que en el libro de Juan no diga absolutamente nada de ese evento? Juan, que fue testigo presencial de los hechos, no narra nada con relación a que Jesús estaba platicando con Moisés y Elías. No lo narra. En los libros de Pedro, en el libro de Pedro, en las epístolas, tampoco Pedro narra que vio a Jesús platicando con Moisés y Elías. Cuando ellos eran los que les tocaba declararlo, escribirlo y manifestarlo en sus libros, en la Biblia, porque ellos eran los que subieron con Jesús a esa montaña y supuestamente ellos eran los que vieron que sucedió el evento que estamos investigando, pero ellos no refieren absolutamente nada de eso, sino que los que dicen en la Biblia es Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, contestamos a la interrogante, ¿Mateo, Marcos y Lucas son testigos presenciales de los hechos? La respuesta es no, no lo son, porque en ningún momento ellos estuvieron en el lugar de los hechos y no presenciaron lo que sucedió ese día allí con Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Mateo, Marcos y Lucas no vieron ni presenciaron lo que ellos están narrando en su libro. También le encontramos respuesta a la pregunta que si Mateo, Marcos y Lucas son testigos de oídas, ¿son testigos de oídas Mateo, Marcos y Lucas? Ahora yo creo que sin decirles nada, ustedes ya tienen la respuesta. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ellos no estuvieron en el lugar de los hechos. ¿Quiénes estuvieron en el lugar de los hechos? Pedro, Jacobo y Juan.
Mateo, Marcos y Lucas nunca estuvieron en el lugar de los hechos. Nunca vieron con sus propios ojos lo que aconteció en ese lugar. Respondemos también a la siguiente pregunta que dice: ¿las narraciones o declaraciones de Mateo, Marcos y Lucas, que son de oídas, tienen credibilidad? No, no tienen ninguna credibilidad. Ya les dije que las declaraciones de oídas, para efecto de tener credibilidad y validez, es necesario que esté robustecida por otro medio de prueba, es decir, que haya otra persona o una documental pericial que demuestre que lo que él le contaron es verdad. Pero hasta aquí no tiene credibilidad lo que dice Mateo, Marcos y Lucas. Y vamos a saber más adelante si en realidad sucedió el evento o no sucedió el hecho que ellos narran en la Biblia, en sus libros. Entonces, como las narraciones o declaraciones o testimoniales vertidas por Mateo, Marcos y Lucas son de oídas, no tienen credibilidad, porque las declaraciones de oídas son solamente indicios y por sí solas no tienen valor y credibilidad. Para que sean creíbles es necesario que se encuentren robustecidas por otro medio de prueba. Entonces, también podemos darle respuesta a la siguiente interrogante. Si Mateo, Marcos y Lucas no vieron que Jesús estaba platicando con Moisés y Elías, entonces, ¿quiénes estaban en el lugar de los hechos? Eso ya lo sabemos. En el lugar de los hechos estaba Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, quienes estuvieron en ese momento. Nadie más, no había otro discípulo allí. No había una quinta persona. Podemos responder a la siguiente pregunta y dice: en los libros de Pedro, Jacobo y Juan, ellos manifiestan que Jesús estaba platicando con Moisés y Elías. Lo repito, en los libros de Pedro, Jacobo y Juan, ellos manifiestan que Jesús estaba platicando con Moisés y Elías. Sí, eso es lo que manifiestan, que Jesús estaba platicando con Moisés y Elías. Perdón. Corrijo y rectifico y vuelvo a leer la pregunta. En los libros de Pedro, Jacobo y Juan, ellos manifiestan que Jesús estaba platicando con Moisés y Elías. No, ellos no manifiestan eso. ¿Por qué? Porque ellos, la pregunta es: ¿por qué no manifiestan ellos si supuestamente vieron que se desarrollaron los hechos? ¿Y por qué Mateo, Marcos y Lucas sí dicen eso cuando ellos no estuvieron en el lugar de los hechos? Y los que estuvieron en el lugar de los hechos, como Pedro, Jacobo y Juan, no dicen nada al respecto. Por eso ellos nunca dicen, en Pedro y Juan, en los libros, nunca manifestaron que sucedió el evento que hoy estamos investigando para encontrar la verdad. También responde a la siguiente pregunta: ¿las narraciones o declaraciones de Mateo, Marcos y Lucas están robustecidas por otro medio de prueba? La respuesta es sí. Porque en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 al 18 vamos a leer lo que dice. Dice esto: dice, 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 al 18, dice: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. ¿Escucharon? Pedro estuvo en el lugar de los hechos. Pedro fue testigo presencial del lugar de los hechos. Y Pedro nos está diciendo, solamente Pedro, porque Juan no refiere nada al respecto, pero con lo que está diciendo Pedro es suficiente para sustentar lo que les contaron y escribieron Mateo, Marcos y Lucas. En una parte, no en toda, en una parte, lo que nos está diciendo Pedro, que presenció el hecho, dice que él, como habiendo visto con nuestros propios ojos, dice con nuestros propios ojos, no dice con mi propio ojo, con nuestros propios ojos. ¿A quién se refería con nuestros? Se refiere a Jacobo y a Juan, que estaban ahí presentes. Jacobo y Juan, por eso dice, habiendo visto con nuestros propios ojos, es decir, que fue testigo presencial de los hechos, fue testigo ocular y vio cómo se desarrolló los hechos, cómo acontecieron, cómo aconteció ese evento. Por eso dice que lo vio con sus propios ojos. Está diciendo que es testigo presencial, le consta el hecho. Y también dice que lo que sucedió, ese evento, sucedió cuando estaban en el monte. Y sabemos que Mateo, Marcos y Lucas coinciden en que Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó solos al monte y subieron al monte, a la montaña, solos. Por eso aquí nos está corroborando eso. Pero eso no está probando de que vieron que Jesús estaba platicando con Moisés y Elías. Porque si se están dando cuenta, lo vuelvo a leer, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte. Lo que está confirmando Pedro, testigo presencial de los hechos, que vio con sus propios ojos lo que sucedió ese día en esa montaña, es de que el evento sucedió, pero no está diciendo ni está confirmando de que vio que Jesús platicó con Moisés y Elías. Nunca lo refiere. Juan tampoco. Jacobo mucho menos. Entonces, ellos eran los que les competía declarar y manifestarlo, porque ellos fueron los que lo presenciaron ese hecho, y no Mateo, Marcos y Lucas. Ellos son de oídas, se los contaron. Pero si ustedes saben que se les contaron, no tiene credibilidad al 100%. No tuviera ninguna credibilidad y fuera falso lo que dijeran si Pedro no hubiera dicho lo que ahorita les estoy leyendo, y que dice que él vio con sus propios ojos y que escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado. Y eso que sucedió cuando estaban en el monte, en la montaña, se ubica en tiempo, modo y circunstancia, y por lo tanto corrobora las narraciones vertidas por Mateo, Marcos y Lucas, con referente nada más a que sí sucedió el evento, mas no así a que Jesús estaba platicando con Moisés y Elías. Eso no lo refiere. Y si no lo refiere,
es porque nunca estuvo Moisés y Elías ahí, y lo vamos a ver más adelante. Entonces estamos dándonos cuenta, hasta aquí podemos concluir parcialmente de que Moisés y Elías nunca estuvieron platicando con Jesús y en esa montaña, en ese momento que sucedieron y se desarrolló esos hechos. Porque también sabemos quién es Moisés, quién es Elías. Lo vamos a ver más adelante. Porque sabemos que Moisés está en el Seol, no está en el cielo. Moisés no es un ángel. Moisés está en el Seol. Él no conoció a Jesús. Moisés va a resucitar en la segunda resurrección, no en la primera. Porque el requisito número 1 para tener parte en la primera resurrección es creer en Jesús de Nazaret y en el Padre que lo envió. Ese es el requisito número 1 para poder acceder a la primera resurrección y a la vida eterna. Moisés no conoció a Jesús, murió creyendo que Jehová era un Dios y Jehová mató a Moisés. Y eso ya hay un video, vean el video, Jehová mata a Moisés. Entonces sabemos que Moisés está muerto, está en el Seol. Su espíritu vive y va a esperar, porque va a resucitar y va a esperar el día que venga. Está en el Hades su espíritu de Moisés y va a regresar en la segunda resurrección y va a ser juzgado junto con su Dios. Y ahí eso de él le va a decir: Señor, tú también te hiciste débil como nosotros. Tú también te debilitaste, les va a decir a Jehová cuando lo vea que está siendo juzgado él y todos sus seguidores. Porque Jehová es el dragón y es el diablo. Y entonces vemos que Moisés está muerto, está en el Seol, no está en el cielo ni es un ángel. Moisés no es un ángel. Elías tampoco. Elías, dicen que se lo llevó un carromato de fuego. Elías está muerto, no sé dónde está en el Seol. Tal vez lo trasladaron a otro punto geográfico de la tierra y lo dejaron ahí, o lo llevaron a otro planeta. Lo desconocemos. ¿Qué fin le hayan dado a Elías? Pobre Elías. Se lo llevaron engañado. Y tampoco está en el cielo. Elías tampoco es un ángel. Por lo que nunca pudo estar hablando con Jesús. Y Jesús no va a hablar con asesinos, con ratas, delincuentes, ya como ángeles, por supuesto, porque él cuando vino acá, no importa si tú eras un rata, un delincuente, siempre y cuando lo aceptaras y te arrepintieras de todo el mal que hiciste, él te recibía con los brazos y te recibe con los brazos abiertos. Entonces, nos estamos dando cuenta que Elías y Moisés no pudieron estar allí. Entonces vamos a darle respuesta a las demás interrogantes que planteamos al principio del video. Y es esta: sucedió el evento donde Jesús, Pedro, Jacobo y Juan subieron al monte y que Jesús platicó con dos personajes desconocidos que supuestamente era Moisés y Elías, que ahora sabemos que no eran y no lo es, no lo fueron. La respuesta a esta interrogante es que si sucedió el evento donde Jesús y Pedro, Jacobo y Juan subieron al monte y que Jesús platicó con dos personajes desconocidos que dicen ahora en los templos y en las iglesias, porque lo dice la Biblia, así lo dice, que platicó Jesús con Moisés y Elías, la respuesta es sí, porque Pedro fue testigo ocular de los hechos y dice que estuvieron en ese monte, pero nunca manifiesta que vio a Moisés y a Elías platicar con Jesús. Esa es la respuesta a la interrogante si sucedió el evento. El evento sucedió porque lo confirma
Pedro, en segunda de Pedro, como ya lo vimos, ya lo leímos. También se le encuentra respuesta a la interrogante: si no fue Moisés y Elías con quien Jesús platicó en ese monte, entonces, ¿quiénes eran esos dos personajes que vieron supuestamente Pedro y Jacobo y Juan? Ya les dije que esos dos personajes que supuestamente vieron que platicaba con Jesús y que dicen que es Moisés y Elías, ya les dije que Moisés y Elías nunca estuvieron allí. Es más, ellos no son ángeles, están en el Seol, esperando el juicio, la sentencia del juez en aquel día. Entonces vemos que, ¿por qué no podría ser Elías y Moisés? Porque sabemos que Moisés murió siendo un asesino. Él nunca conoció a Jesús. Si hubiera conocido a Jesús, hubiera aceptado a Jesús, entonces hubiera cumplido con el principio número 1 para acceder a la salvación, que es aceptar al Señor Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, el Salvador, y al Padre que lo envió, no a Jehová. Aquel que sigue a Jehová está destinado a la perdición, a la muerte eterna, y tendrá parte en la segunda resurrección. Entonces, no puede ser Moisés, y no es Moisés, porque Moisés está en el Seol y no está en el cielo, y por lo tanto no es un ángel Moisés. Entonces Elías corre con la misma suerte. Elías fue un gran asesino. Nunca olviden cuando el rey, si no mal recuerdo, Ocosías, mandó a buscar a Elías, y mandó un capitán con 50 hombres, 50 soldados, y fueron a buscarlo. Y cuando lo encontraron a Elías, él agarró y pidió que bajara fuego del cielo, y los consumió al capitán y a los 50 soldados, y a todos los mató. El rey volvió a mandar otro capitán con otros 50 hombres a buscar a Elías, y cuando lo encontraron hizo lo mismo. Hizo descender fuego del cielo y mataron al capitán. Entonces, y él murió con todas esas faltas y esas ofensas al Señor Jesús y al Padre, porque él no conoció a Jesús de Nazaret. Él murió y está muerto actualmente. Que no les echen mentira que él está en el cielo, que Jehová se lo llevó al cielo y allá está Elías y ahora es un ángel. Después de ser un gran asesino ya es un ángel, ya heme aquí. No, Elías está esperando el día del juicio final y tendrá parte en la segunda resurrección y será juzgado con su Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces tiene respuesta también: si no fue Moisés y Elías con quien Jesús platicó en ese monte, entonces ¿quiénes eran esos dos personajes que vieron supuestamente Pedro, Jacobo y Juan? Es evidente, la respuesta es que es evidente que no eran Moisés y Elías, sino que eran dos ángeles del verdadero Dios Padre, lo que estaban platicando con Jesús. Efectivamente eran ángeles, pero en ningún momento eran Moisés y Elías. No era eso, ¿sí? Nunca fue eso. También encontramos respuesta a la pregunta. En los libros de Pedro y Juan narran que vieron a Jesús platicar con Moisés y Elías, ¿sí? No, nunca dice Pedro y Juan que vieron a Moisés y a Elías platicar con Jesús. Ya les dije, ellos nunca narran que vieron a Moisés y a Elías platicando con Jesús. Pedro y Juan, quienes fueron testigos presenciales de los hechos, vieron con sus ojos lo que sucedió. Mateo, Marcos y Lucas son de oídas, no les consta el evento, no les consta si en verdad sucedió lo que ellos escribieron y están diciendo. Los seguidores de Jehová en los templos, en las iglesias, los pastores, los predicadores, los evangelistas,
dicen que porque está en la Biblia eso ya es verdad, y así lo dicen y así platican. Por eso el comentario que les leí al principio de un seguidor de Jehová, donde dice, eres un blasfemo, porque Jesús estaba platicando con Moisés y Elías, y Elías eran seguidores fervientes de Jehová, y por eso él dice que Jehová es el Padre de Jesús. ¿Por qué? Porque está dando por hecho lo que está leyendo. Es decir, este pobre hombre está engañado como están engañados millones de personas. Y no quieren ver la verdad y no van a ver la verdad. Porque nada más vean los comentarios, cómo ponen los seguidores de Jehová. ¿Sí? Son ofensivos, vituperean, denostan. Se van contra el orador, no combaten los argumentos porque no lo tienen. Y eso demuestran al Dios que sirven ellos. Por eso ellos son así. Entonces leemos también la siguiente pregunta que dice, entonces si Mateo, Marcos y Lucas nunca estuvieron en el lugar de los hechos, ¿por qué narraron en sus libros que Pedro, Jacobo y Juan vieron que Moisés y Elías platicaban con Jesús? Esa es una de las preguntas. La respuesta es sencilla, ya lo hemos platicado en anteriores ocasiones, porque los jerarcas católicos, es decir, cuando ponían al Papa, el Papa ordenaba que se reuniera el canon, el concilio, el sinodo, el sinodal, para efectos de poner los libros en la Biblia, quitarles, decidir qué libros iban a conformar la Biblia, empezar a manipular los libros de la Biblia de acuerdo a sus intereses religiosos, para que la gente fuera controlada por ellos. Por eso dijo Hitler, la religión es el opio de los pueblos, y eso es verdad. La religión es la que embrutece a la gente, y por medio de esa doctrina religiosa de Jehová controlan al mundo, controlan a la gente. Tan es así que llegaron a decir que controlaban hasta el cielo, porque ellos tienen la llave de San Pedro, porque ellos dicen que el Papa es el vicario de Jesucristo, es su representante de Jesús en la tierra, controlan todo, según ellos. Entonces, por eso los seguidores de Jehová creen todo eso, pero en realidad ellos le pusieron y le agregaron a la Biblia. Y lo que acabamos de leer es porque se lo pusieron, le agregaron, diciendo que Moisés y Elías estaban platicando con Jesús para relacionarlo de que Jesús es el Hijo de Jehová, porque en la Biblia nunca dice que Jehová es el Padre del Señor Jesús. ¿Y por qué no lo pusieron? Porque se les fue las patas. No, es mucha información como para poder manipular totalmente todo. Lo manipularon un 70% la Biblia. Le quitaron, le agregaron y le pusieron lo que más le convenía. Por eso es que la Biblia dice eso. Entonces, y le pusieron a Moisés y Elías estaban platicando con Jesús, poniéndole que en la boca de Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Mas no así que en la boca de Pedro, Jacobo y Juan, quienes estuvieron con Jesús en ese momento. ¿Por qué no lo hicieron? Cometieron un error, debieron de haberlo puesto allí y no en Mateo, Marcos y Lucas, que a ellos no les consta. Y aparte de ellos, aunado a eso, Mateo no estuvo en el lugar de los hechos, pero es un discípulo que anduvo con Jesús. Marcos y Lucas no conocieron personalmente a Jesús. Entonces, mas ellos son los que dicen que Elías y Moisés platicaron con Jesús. ¿Tiene credibilidad eso? No, porque son de oídas, ¿sí? No tiene ninguna credibilidad. Entonces, porque son testimoniales, narraciones de oídas. Y se lo pusieron pues a ellos para que dijeran eso. Pero como ya les dije,
los mismos discípulos, cuando andaba Jesús con ellos no le entendieron, no le comprendieron. Nunca entendieron lo que decía Jesús. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían muchas influencias de la doctrina religiosa de Jehová. Ellos, antes de conocer y seguir a Jesús, los discípulos, eran seguidores de Jehová, creían en Jehová. Con esa creencia nacieron, con esa creencia crecieron. Y cuando conocieron a Jesús, le costaba mucho trabajo poder entender a Jesús. Ya les dije que el que más entendió y comprendió al final de cuentas fue Juan. Pero veamos y corroboremos que no era Moisés y Elías lo que estaba ahí platicando Jesús con ellos. Leamos Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56, que dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son. Mucha atención. Ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Los discípulos de Jesús, Jacobo y Juan, cuando llegaron a la aldea, a esa aldea, y quisieron hacer los preparativos para Jesús allí, pero los de la aldea no lo permitieron. Ellos llegaron con Jesús y le dijeron: Señor, no permitieron hacer el evento allí, los preparativos. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo como lo hizo Elías y los matemos y que los consuma el fuego y muera esa gente? Jesús les contestó y le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Estaban confundiendo las cosas de Jehová con las cosas del Señor Jesús y del Padre verdadero que está en los cielos. Ellos no sabían a qué Dios servían. Estaban sirviendo al Dios de amor. Dijo Jesús: yo no vine a perder las almas. Lo que está diciendo que cuando Elías mató a los 50 y a los demás que mató, porque no solamente a ellos, y eso está en Segunda de Reyes capítulo 1, versículo 9 al 16, mató al capitán y a los 50 soldados y los consumió con fuego. Esas almas se perdieron. ¿Con quiénes se fueron? Con Jehová, ¿sí? El diablo, el dragón, con ellos se fueron. Por eso dice Jesús: yo no vine a perder las almas, porque está diciendo que los que mató Elías, esas almas se perdieron. Pero el alma de Elías, de Moisés, también se perdieron. Que no vengan a decir los religiosos de que ellos, porque creyeron en la promesa del nacimiento de Jesús, ya son salvos. Cuando Isaías jamás predijo el nacimiento del Señor Jesús de Nazaret, sino que fue una cosa, predijo una cosa totalmente diferente. Vean el video, el nacimiento del anticristo y el siervo de Jehová. Vean el video, Emanuel, Dios con nosotros, no es Jesús de Nazaret. Entonces Jesús le respondió eso, que él no vino a perder las almas, sino a salvarlas, ¿sí? Y les dijo: ustedes no saben a qué Dios sirven, porque ellos tenían muchas influencias de Jehová y mezclaban las cosas de Jehová, y poco a poco lo fueron sacando esas ideas, esas creencias, para creer totalmente en Jesús. Por eso les digo que al final de cuentas, Juan fue el que más comprendió las cosas de Jesús y el Padre. Los demás
lo comprendieron menos. Basta con leer los libros de ellos y darnos cuenta de lo que estoy diciendo. Pablo, ya ni les digo, él hizo una mezcolanza con las creencias de Jehová y lo que creía sobre Jesús, ¿sí? Contribuyó mucho a que se crearan las iglesias, esas doctrinas religiosas que existen ahora. Contribuyó mucho Pablo a eso y a otros que ahí no voy a mencionar porque voy a hacer un video sobre eso. Entonces nos estamos dando cuenta que nunca, en ningún momento, Moisés y Elías estuvieron platicando con Jesús. Y así que, a quitarse esa venda de los ojos, seguidores de Jehová, que sigues creyendo en esa patraña inventada por los jerarcas católicos, cuando le pusieron eso y dijeron eso, que lo dijeran Mateo, Marcos y Lucas, cuando los testigos presenciales de los hechos que estuvieron en el lugar donde se desarrolló el evento, como es Pedro, Jacobo y Juan, en ningún momento manifiesta que ellos vieron a Elías y a Moisés platicando con Jesús. Por lo tanto, lo que dice la Biblia ahí, le agregaron con la finalidad de controlar a la gente que creyera eso, para desviar la creencia de la gente y creyera eso, porque con este libro que tengo aquí en mi mano, te manipulan, con controlan tu voluntad y con te han mentido, con te vas a ir a la muerte eterna. Pero aquí las palabras del Señor Jesús, la verdad del Señor Jesús está escondida, hay que buscarla. Hay que levantar las piedras y buscar esa verdad como cangrejo en un río, en un arroyo. Como se busca un cangrejo en un arroyo, en un río, así hay que levantar las piedras para encontrar la verdad del Señor Jesús de Nazaret. Porque lo que está escrito de Jesús y que es verdad, así es un poquitito nada más. Las mentiras sobre Jesús, como lo pinta la Biblia, es muchísimo. Lo que habla la Biblia, la mayoría es cosa de Jehová, es palabra del dragón, del diablo. Ahora les pregunto, ¿hay palabra de Dios aquí? Muchos dicen que este libro es infalible, que no miente. Este libro es el más manipulado de la historia. ¿Y quiénes lo han manipulado? Yo no. No tengo el poder de manipularlo. Los que lo tienen son la Iglesia Católica, los jerarcas católicos. Ellos son los que ordenan que se hace. No, cuando me refiero a Iglesia Católica, no a los feligreses, sino a los jerarcas, ni a los sacerdotes. Ellos no tienen ese poder, sino que son el Papa, los jerarcas católicos ordenan que se reúnan cardenales, ¿sí?, machuchones de la Iglesia Católica y se reúnan en concilio, en el sinodo, en el canon y formen un sinodal y digan qué se quita, qué se pone, qué se reforma, qué no se reforma, qué libro se le pone o qué libro se le quita, ¿sí? Si lo santifican o no santifican algo, ellos son los que lo hacen. No hay otra entidad en la tierra que tenga esa potestad, sino solamente ellos. Pero está bien lo que hacen y aún todavía le pusieron que todo aquel que le quite y le agregue a la palabra será maldito, le pusieron, para que tú, yo y nadie más pueda quitarle y agregarle y creas esa patraña que te pusieron. Ahora por eso te digo, sigue la verdad, busca la verdad y ahora sabes en este momento que Jesús nunca platicó con Moisés y Elías. Nunca platicó con Jesús y Elías. Si platicó con ángeles enviados por el Padre, mas no con Elías y Moisés. Elías ya les dije dónde y Moisés dónde están. ¿Sí? No están en el cielo y tampoco son ángeles. Para no alargar el video, ya lo alargamos mucho. Recuerden que Jesús de Nazaret es el camino, la verdad y la vida y la resurrección. Y nunca olviden
que la verdad del Jesús de Nazaret ya no está a la vista. La verdad está debajo de las piedras y hay que levantarlas para encontrarla. Cuídense mucho.